El presidente de la República, Gustavo Petro, hundió a Álvaro Hernán Prada, señores. Esto hay que hacer lo mismo que en su momento propuso el candidato Iván Cepeda Castro, que si llega a ganar la presidencia de la República, va a cerrar ese antro de corrupción, ese antro de bandidos politiqueros que han utilizado ahora para, primero, enriquecerse y segundo, sacar de taquito al progresismo para ellos poder volver a ganar la Casa de Nariño. Porque si vemos en las imágenes, fracaso tras fracaso, es lo que sucede con todos los miembros del Centro Democrático. Ni siquiera con la figura visible que es Álvaro Uribe Vélez. Miren lo que sucedía en Soacha, sillas vacías, un auditorio completamente reducido, pocas personas los acompañaron, lo que evidencia el principio y el fin de la extrema derecha colombiana en la política nacional. O sea, el fin también de Álvaro Uribe Vélez y cada uno de sus amiguitos. A tal punto que también es increíble que la campaña del mismo Álvaro Uribe Vélez para tratar de vender de que ellos son un éxito, que están logrando buen auge en las diferentes regiones, ciudades, municipios, corregimientos, veredas del país, y para vender ese éxito como algo que está rompiendo las diferentes barreras de la política colombiana, utilizan hasta los fotomontajes. Fotomontajes como vemos este de la cuenta de Álvaro Uribe Vélez y de Paloma Valencia, totalmente mal hecho. Ellos venden esas grandes disque concentraciones con fotomontajes, mientras vemos que el pueblo colombiano los sigue rechazando, los sigue rechazando. Miren a este señor del Centro Democrático, senador Esteban Quintero, cómo es expulsado de las diferentes localidades en el país. Eso es lo que quiere para el país, que la guerrilla se coja esto. Eso es lo que quiere para el país, que la guerrilla los coja. Eso es lo que quiere para el país, que la guerrilla se coja esto. Eso es lo que quiere para el país. Quieren es que la guerrilla se apodere del país. Les gusta que atormenten al país. Les gusta que atormenten al país. Les gusta que vivíamos secuestrados por la guerrilla en este país. Veníamos por ese tema. No, señoras, no, señoras. Vea que eso es. Que viva la guerrilla. Ave María. Ave María. Qué vergüenza de los politiqueros del Centro Democrático. Utilizan montajes, nadie los acompaña. A Uribe Vélez lo expulsan incluso a tomatazos. A Abelardo de la Esprilla lo dejan totalmente arruinado. Y ellos siguen utilizando la estrategia ¿de qué? De esas encuestas falsas. A tal punto que venden este tipo de actos como actos de heroísmo, como actos de grandeza. En Bucaramanga, ese bodeguero de Mauricio Matri, dice, la rompe y dice que arriesga su integridad de manera valiente, quitando los pendones del pacto histórico y el Partido Comunes en pleno puente peatonal. Si esto sucediera con un miembro del progresismo y quitara así de manera directa, de frente, las actuaciones del Centro Democrático, sería, en pocas palabras, un escándalo nacional que estaría replicando RCN, estaría replicando Caracol y todas las bodegas. Pero como lo hace un uribista contra el progresismo, es un acto valiente, un acto que debemos seguir sacando adelante, por favor. Y aquí iniciamos con lo siguiente. Primero, porque ya veíamos que el presidente de la República, Gustavo Petro, deja algo bastante claro. Expulsa totalmente a Roy Barreras y le dice, no, hermano, no lo voy a apoyar en esa estrategia y jugada de participar solo en la encuesta del próximo del 8 de marzo, perdón, la consulta. Y decía el presidente del partido Maíz, no me pongan en estas, amigos. Yo no voy a votar la consulta. Voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar. O sea,
que él da el apoyo directo a Iván Cepeda Castro como la continuidad del progresismo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues señores, el CNE dice, responde a los señalamientos de Iván Cepeda, actuamos conforme a la Constitución y a la ley. Mi pregunta es, ¿cuál Constitución? ¿Cuál ley? ¿La que solo los beneficia a ellos? ¿La que solo los arropa a los intereses de los miembros de la extrema derecha o a sus amiguitos del uribismo? Hay circunstancias totalmente diferentes a los que ellos plantean. Y Petro acaba con todas esas intenciones con el siguiente mensaje. Miren lo que dice el presidente. El Consejo Nacional Electoral no ha respondido a la ley ni a la Constitución. No se puede tomar decisiones con magistrados y con jueces administrativos, dice, y con conflicto de interés, interesados en destripar el progresismo y perseguirnos hasta la cárcel y la muerte. Miren el mensaje. Petro está siendo bastante claro y de manera resumida dice, ustedes son unos bandidos, que aquí hablan de dictaduras, hablan que Petro se va a perpetuar en el poder, pero son ellos que quieren quedarse en el poder a través de esa policía política como es el Consejo Nacional Electoral. Lo vienen utilizando de manera sistemática y directa contra el progresismo, porque es que no tienen más estrategias, no tienen el apoyo del pueblo, no tienen el carisma, y a donde van salen expulsados. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen cómo ganar. Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a perseguirlos a través de una dictadura de corrupción, como lo dijo en su momento el presidente de la República. El presidente de la República oficiará al mundo y a los órganos de veeduría electoral como, hasta el momento, no hay auditoría válida de la ciudadanía sobre los softwares a las elecciones en los procesos de escrutinios. De nuevo, como el ex registrador Vega hizo con los tarjetones al Senado en el 2022, donde se excluyeron 700,000 votos de la coalición que me eligió a la presidencia y que tuvimos nosotros mismos que recuperar. Ahora hicieron lo mismo con otro tarjetón fraudulento falseado y se trata de falsedad en documento público. La solicitud de uno de los partidos de esa misma coalición fue falseada para no dejarlos participar en la consulta presidencial del 8 de marzo. El papel del Consejo Nacional Electoral es abiertamente partidista en favor de quienes hundieron el país en sangre y corrupción. La acción penal debe desencadenarse. El hecho de excluir de la consulta al progresismo es un acto delictivo y de fraude. A mí y a millones de colombianos nos impiden votar por quienes queremos este 8 de marzo. Nos quitan un derecho fundamental. Creo que votaré este 8 de marzo, pero solo en los tarjetones de Senado y a la Cámara, para cambiar el Congreso que le quitó a la sociedad las reformas más sensibles en salud y para quitarle la base a esta presunta delincuencia que se ha apropiado del papel de árbitro de las elecciones y que se roba el erario y pone al pueblo bajo mafias que lo subyagan después de robarse sus dineros y derechos. Votaré este 8 de marzo por el cambio del Congreso y punto. Invito a quienes ejerzan su primer voto a usarlo transformando el Congreso en un Congreso de la gente y no de las mafias. No pediré el tarjetón de la consulta porque está manchado de trampa, delito y exclusión antidemocrática. El pueblo, el mayor veedor de las elecciones, le pido a todos y todas las que el día de las elecciones quieran cuidar la transparencia electoral, inscribirse en el correo de la presidencia para ser testigos ciudadanos en las mesas electorales. Habrá recursos para enseñar cómo impugnar una mesa si le consta el fraude. Le solicito al registrador cambiar los listados de jurado, incluyendo a la Juventud de Colombia Estudiantil de las universidades y primer año de secundaria a todo el profesorado público y privado del país. Las empresas de que la sacan los jurados de votación son ficciones de las clientelías políticas de Colombia. Reuniré a todos los comandantes de policía
para que su primera prioridad en elecciones sea perseguir a los compradores de votos desde ya. Las calificaciones para ascenso y permanencia en el servicio dependerá de la reducción de la tasa de homicidio en su región y el número de capturas como compradores de votos. En el mes de marzo haremos la evaluación general de resultados. Hagan elecciones transparentes. Mensaje bastante claro del presidente, que incluso le dice a la fuerza pública que va a medir sus resultados a partir de allí. ¿Cómo la ven? Pues veíamos que ese ex registrador uribista, el abogado Nicolás Farfán, es una de las principales personas que ha estado detrás de este complot para derrumbar a todo el progresismo. Y dice que el pacto histórico usó el mecanismo de la fusión y de las coaliciones para disfrazarse de minorías y violentar la ley. En este caso, de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo del 2026. Una manada de bandidos. Tan es así que Roy Barreras ahora salió con el cuento de que Gustavo Petro puede ser una figura vicepresidencial. Miren este espectáculo. Auténtico de los progresistas colombianos, el que encarna ese progresismo. Pero vamos a pensarlo esta noche. Vamos a pensarlo esta noche y mañana me voy a anticipar y voy a anunciar quién es esa fórmula vicepresidencial. Pero hay que pensar en quién. A ver, pensemos. Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos ahora y que le duelan los pobres. ¿Podría ser Gustavo Petro? Pues le quiero decir a su pregunta, para que no se sorprendan, un presidente de la República como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial. No tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa. Ahí está, el espectáculo de Roy Barreras. Es ahora decir que su fórmula vicepresidencial es el presidente de la República, Gustavo Petro. Y para rematar, miren la reflexión de Gustavo Bolívar. La izquierda, el progresismo, el proyecto político se está jugando la permanencia en la presidencia de la República los próximos 4 años y hay unas personas que están interfiriendo y que están tratando de romper la unidad y hacernos perder. Son Roy Barreras y el señor Daniel Quintero. Porque habíamos acordado, todo eso se ha acordado, que íbamos a hacer una consulta de la izquierda para sacar un candidato a la consulta de marzo. Esa consulta se hizo. Nosotros, varios candidatos, Susana Mohamed, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, etcétera, para poder hacer la unión, nos desprendimos de nuestros proyectos personales, de nuestras ambiciones personales y nos unimos en torno a la figura de Iván Cepeda. O sea, Iván Cepeda iba a ser nuestro candidato al Frente Amplio. El Frente Amplio lo inventó el pacto histórico, el presidente Petro más concretamente. Es decir, invitamos al Frente Amplio a unas personas, ¿cierto?, distintas a la izquierda porque ya teníamos candidato, y resulta que ahora el CNE dice que no se puede hacer esa fiesta en la casa del pacto histórico, pero los invitados se quedan haciendo la fiesta. Ese es el símil que hay que utilizar. Es decir, nosotros inventamos el Frente Amplio, incluso se roban el nombre de Roy Barrera, agarró el nombre por la derecha y nos puso a llamar después Frente por la Vida. Los invitamos para abrir el espectro, porque en eso concordamos con el presidente Petro, que para ganar hay que llamar y hay que sumar y hay que traer otras vertientes de centro, liberales, del verde, etcétera. Y entonces, de un momento a otro, sacan a Cepeda con todas las artimañas que ya se han denunciado, artimañas sucias del CNE, poniendo un conjuez que fue empleado de Abelardo de la Espriella a decidir si Iván Cepeda podía estar o no en la consulta. Bueno, sacan a Iván Cepeda de la fiesta y ellos sí se quedan haciendo la fiesta. Señores, esto es dividir el movimiento y esto es poner en riesgo la continuidad del proyecto político en la presidencia de la República. Les digo por qué. Es mentira lo que está diciendo Roy, que después de la votación de esa consulta de marzo, él puede llegar a negociar allá con Iván Cepeda y unirse con él. No se pueden unir, es clarísima la ley. Quien gana una consulta en el mes de marzo tiene que ser candidato.
Es decir, el señor Roy va a ser candidato, si llega a ganar esa consulta, o quien la gane, va a ser candidato enfrentándose a Cepeda, dividiendo el movimiento cuando teníamos la papaya más espectacular de pasar en primera vuelta, porque la derecha sí llega separada. Ya vimos que Abelardo de la Espriella tomó su camino y no quiso unirse con nadie en ninguna consulta, y hay una consulta de la centro derecha que puede ganar o Vicky o Paloma, y ella va a ser otra candidata, o sea que la derecha llegaba con 2 candidatos, el centro llegaba con varios candidatos, porque Fajardo tampoco quiso hacer consulta con Claudia, entonces llegaba Fajardo, llegaban Claudia y los demás, y el único que iba a llegar solo y unido era el pacto histórico con Iván Cepeda. Y adivinen quién está dañando esa unidad: Roy y Quintero, por sus ambiciones personales de hacer esa consulta, sabiendo que si gana uno de los dos tiene que enfrentarse a Iván Cepeda. Eso es canalla, porque están destruyendo un movimiento al que fueron invitados. Entonces hoy a las 6 de la tarde sabremos si se inscribe esa consulta. Nos van a destruir el proyecto. Sabremos a las 6 de la tarde. Bueno, este video fue del 6 de febrero, bien temprano, y pues como lo anunciaba el señor Gustavo Bolívar, termina por fracturar al progresismo. Los miembros ya de Roy Barreras, que pretenden venderse como alguien que hace parte de la solución, cuando claramente no lo es. Mensaje claro del presidente de la República, Gustavo Petro, mensaje claro de Gustavo Bolívar y de todo el progresismo, que no vamos a permitir las diferentes jugadas de Roy Barreras, como incluso de pedir la vicepresidencia para Petro, cuando ni siquiera se puede hacer. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores, colombianas y colombianos? Los invito a que por favor dejen su like, dejen su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.